Porque en algunas regiones y estados de México es en donde se presenta el mayor número de ejecuciones y sobre todo ataques y enfrentamientos por parte de algunos cárteles de la droga. Mucho tiene que ver su situación geográfica. Por ejemplo, Michoacán y el estado de Chihuahua. Michoacán cuenta con uno de los puertos más importantes del país. Todos los días llegan hasta Lázaro Cárdenas toneladas y toneladas de mercancías de diferentes partes del mundo. Bienvenidos a Narcoimpacto. De enero del 2006, Uruapan, Michoacán. En la pista de baile de un centro nocturno había varias parejas. El reloj marcaba la 1 de la mañana. De pronto, un grupo de por lo menos 20 sujetos armados ingresaron, lanzaron varios disparos y después lanzaron 5 cabezas en la pista. Este era el inicio del narcoterror en un estado como Michoacán que 16 años después sigue sufriendo las consecuencias. Ay, Dios mío. En las madrugadas del estado de Michoacán, en México, a veces no queda otra más que rezar. El autobús se va a aventar. Ay, no lo van a dejar pasar. No vayan para donde ganar ahí, Padre Santo. La balacera se registró en un palenque clandestino. Muchos intentaban huir del lugar. El ataque armado dejó 20 personas muertas, 17 hombres y 3 mujeres. La noticia llegó hasta Palacio Nacional. Fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban. Y llegaron y ahí balacearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchos muertos. La información sobre la violencia también rebasa las fronteras de México y mantiene en alerta a otros países. Así lo señaló Alejandro Hopp, quien desde hace 30 años da seguimiento a la estrategia de seguridad. Sí se percibe como lo que es, como un país que tiene un problema serio de seguridad y violencia, un país que enfrenta problemas para controlar su territorio, un país donde ha crecido, proliferado el crimen organizado social y modalidades. En febrero del 2022 se escribió uno de los capítulos más sangrientos en la historia delictiva. Se realizaba un funeral en el pueblo de San José de Gracia, Michoacán, cuando llegaron los integrantes de una caravana. Después la llamaron la Caravana de la Muerte. Sacaron del sepelio a 17 hombres y los colocaron contra la pared, entre las camionetas que tripulaban los sicarios. Después se dio la señal para la ejecución de los 17 hombres que se encontraban contra la pared. Eran fusilados. Así es, se trataba de una masacre más en el estado. Los asesinos incluso se llevaron los cuerpos de sus víctimas a bordo de las camionetas. De esta manera, ni siquiera le daban la oportunidad a sus seres queridos de poder despedirse, de enterrarlos, de darles cristiana sepultura. Esta era la forma en la que estaban operando las caravanas de la muerte en Michoacán. Pistolas de repetición, rifles de uso militar, chalecos blindados, granadas de fragmentación son parte del arsenal de los narcotraficantes en tierras michoacanas. ¡Todo mi bro! ¡Es mi 4! ¡No más, viejo! Mi Chucky. Mira, bro. ¡Nos la pelaron, pinches!
somos el cuarto país en violencia de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? En sí en violencias y en inseguridad. O sea, estamos muy mal marcados a nivel internacional. Hay noches que son de pesadilla, cuando se escuchan los motores de los monstruos. Así llaman a estas camionetas que utiliza la mafia, vehículos blindados de manera artesanal y con rifles de alto poder. En la Sierra de Michoacán luchan por los caminos, las rutas para trasladar drogas, para instalar campamentos, para eliminar a los enemigos. Se han visto vehículos que cuentan con una ametralladora Browning calibre 50, arma capaz de derribar helicópteros y personar los blindajes balísticos. Los varones de la droga también utilizan drones para mostrar su poder bélico. El ejército mexicano ha sido víctima de bombardeos a corta distancia. ¿Qué pasó? Está feo esto. Terrorismo, ya era nomás. Pero voy a andar bien allá adentro. Mira nomás, las casas los desbarató. La guerra de cárteles y grupos armados se vive prácticamente todos los días. Por ello, la Embajada de Estados Unidos en México constantemente emite una alerta de seguridad para los que viajen a Michoacán, porque hay riesgo de quedar en medio del fuego cruzado. Un estado reconocido mundialmente por sus bellezas y riquezas naturales, pero hoy también porque muchos de sus ciudadanos no les queda nada más que rezar y pedir que la violencia no los alcance o a sus seres queridos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Jesús, Santa María, Madre de Dios, eres quien La gran pregunta es, ¿por qué Michoacán? Porque este bello estado, ubicado en una de las zonas del Pacífico, ha sido uno de los principales territorios en disputa de los cárteles de la droga. Mucho tiene que ver, ya lo decíamos, el puerto de Lázaro Cárdenas, pero también la sierra y el campo. En muchos de estos lugares se cultiva todavía marihuana y amapola, pero también se aprovecha la zona de la serranía para instalar laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Así defienden lo que los narcos llaman su plaza en Michoacán. Exponen la vida por dinero y droga. Y es que por las localidades michoacanas circulan metanfetaminas, cocaína y ahora fentanilo. Son cargamentos que tienen un valor de 6.830 millones de dólares al año. Utilizan rifles Barrett, calibre 50, como los que se dispararon en la guerra de Afganistán. Sí, a la troca, sí, ¿dónde está? Y es que en esa región se encuentra el puerto de Lázaro Cárdenas, conocido como la puerta de entrada para las mafias asiáticas y las drogas sintéticas. Así lo aseguró Gerardo Garay, un hombre que combatió a las bandas armadas en Michoacán en 2006, cuando inició la llamada guerra contra las drogas en México. Efectivamente, comentamos, para mí es el puerto, la puerta de entrada de los precursores químicos, de la cocaína, sin perder de vista toda esta infraestructura que tienen de lanchas rápidas, de submarinos, que van dejando el recale. De acuerdo con un informe de inteligencia de la Marina Armada de México, fue en la década de los 90 cuando inició realmente el negocio de las drogas sintéticas. En esta investigación se encontraron los nexos con algunos grupos de la mafia colombiana y mexicana. Por ejemplo, los hermanos Amezcua y también los integrantes del llamado Cártel de Milenio fueron los primeros en recibir cargamentos, toneladas de efedrina, y no solamente de Sudamérica, también de la mafia asiática. Los cargamentos de droga que llegan a Michoacán son monstruosos. El 25 de mayo de 2022, elementos de la Marina lucharon contra narcotraficantes durante varias villas náuticas. En todo el trayecto hubo disparos y la persecución terminó hasta que los narcos vieron la muerte de frente. Se incautaron 6.613 libras de cocaína. Con esto se evitó
que millones de dosis fueran distribuidas en las calles de México y sobre todo de los Estados Unidos. Y por Michoacán están los laboratorios en donde manejan ese fentanilo y esas metanfetaminas, y por eso también Michoacán se ha convertido en una plaza en disputa. Por eso la violencia que vemos en varias ciudades de Michoacán, porque además de tener un fácil acceso a Lázaro Cárdenas, tienen muchos caminos para llevar su droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En la Sierra Michoacana, la delincuencia organizada esconde sus operaciones. Los narcolaboratorios, donde elaboran el material para envenenar las calles de Estados Unidos. Investigaciones del Ejército Mexicano revelan que en los últimos 4 años han encontrado 23 fábricas de drogas en cuevas y campamentos. Son 6 localidades que los narcos invadieron para instalar los narcolaboratorios. Se trata de Buenavista, Tomatlán, Parácuaro, Huetamo, Cualcomán, Turícato y Apatzingán. Pero en este infierno delictivo también han secuestrado a los que cultivan el llamado oro verde en Michoacán. Y es que 8 de cada 10 aguacates que se exportan a los Estados Unidos es cultivado en estas tierras. Las ganancias rebasan los 2.800 millones de dólares. Eso ha desatado otro frente de guerra. Los narcotraficantes pelean por su rebanada de pastel en la siembra del fruto verde. Secuestran los cargamentos, cobran por la carga que circulan en las carreteras, extorsionan y amenazan de muerte a los campesinos para obtener dinero. Incluso les roban sus tierras. En una reunión llegaban a reunir, según lo que dicen testigos, hasta 50 millones de pesos producto de las extorsiones a los aguacateros. Los aguacateros deciden no volver a pagar cuotas, algunos con conocimiento del manejo de armas y de cómo se realiza el comercio justamente de armas prohibidas desde los Estados Unidos, arman a sus trabajadores, defienden sus tierras. Las agrupaciones campesinas de Michoacán llegan a pagar más de 11,000 millones de dólares al año por la seguridad de sus cargamentos, por salvar la vida. Así se inició otra batalla sangrienta. Se crearon las autodefensas en los pueblos que el narco tenía secuestrados. Así es. Hoy estas organizaciones criminales no solamente pelean por el tráfico de drogas, lamentablemente también el aguacate, el limón, incluso algunas cuestiones que tienen que ver con la minería, hoy también están bajo el control de algunas organizaciones de narcotraficantes. Desde hace más de una década, debido a los pocos resultados que habían tenido algunos operativos implementados en Michoacán, en algunas regiones surgieron las llamadas autodefensas. ¿De qué se trataba? Bueno, de pronto grupos de civiles aparecieron armados, colocaron retenes y le declararon la guerra a los narcotraficantes. Muchos de estos fueron cuestionados porque de pronto aparecieron con armas automáticas y fusiles que solo se había visto con los sicarios. Vamos a resguardar y a cuidar a nuestro pueblo, porque lo que tenemos en nuestro pueblo, que es lo más valioso, que son nuestras familias y otras cosas que tenemos en el pueblo, nos han costado y las hemos hecho con mucho esfuerzo. Así se despertó el México Bronco. En las zonas olvidadas de la sierra decidieron armarse para hacer frente a los asesinatos, extorsiones, amenazas y secuestros. El 24 de febrero de 2013, en La Ruana, municipio de Michoacán, inició el movimiento de autodefensa.
grupo elite, ¿por qué me dejaron tantas balas? Perros. Las autodefensas surgen justamente porque había mucha gente agobiada ya por el crimen organizado, pueblos enteros ya lastimados por los caballeros templarios, que era el cártel hegemónico que prácticamente dominaba en los 113 municipios. Este hombre fue el responsable de la insurrección de los olvidados, Hipólito Mora, un ganadero y agricultor. A uno de sus hijos lo mataron y aún vive bajo amenaza de muerte. Su familia le pidió que parara el movimiento, pero decidió encabezar las autodefensas. Me suplicaron todos mis hermanos y mis hermanas que no lo hicieran. Les dije, lo voy a hacer. Nos van a matar. Fui duro con las palabras que les contesté y las sostengo todavía. Les dije, no me importa aunque me duele si nos matan a toda la familia, pero voy a hacer el movimiento. Nos tenemos que liberar de esta guerra. En febrero de 2013, la población civil se levantó en armas. Primero fueron los pueblos de La Ruana y Tepalcatepec. Para marzo, se sumaron a la lucha las localidades de Buenavista, Cualcomán, Los Reyes y Villa Victoria. Ya para junio, había lucha en Aquila y Aguililla. Finalmente fueron 33 municipios y sumaron casi 15,000 guardias comunitarios. Los principales enemigos, la familia michoacana, los caballeros templarios y los viagras, entre muchos otros grupos de narcotraficantes. Aquí vamos, la clínica, para que vean que andamos en La Ruana. La lucha fue encarnizada. No había piedad para los pobladores que decidieron enfrentar a los cárteles. Incluso se perdía el respeto para los cadáveres que quedaban en el campo de batalla, pero hubo hombres que fortalecieron el movimiento. Uno de ellos fue el médico y profesor José Manuel Mireles Valverde, quien inició la resistencia en Tepalcatepec, donde algunos vecinos fueron decapitados. Hubo 7 muertos en Morelia y en Uruapan, hubo 5 muertos en la autopista, hubo otros 8 muertos en Jiquilpan, mientras los representantes del gobierno federal dicen que tienen al estado de Michoacán bajo control y que ya no pasa nada. Y las cosas cambiarían. Ahora, esas camionetas que eran utilizadas para transportar limón, aguacate, ahora se veían llenas de hombres armados, incluso de niños y jóvenes. Además, prácticamente en todas las regiones del estado comenzaron a instalar retenes y puntos de revisión. La lucha fue intensa y poco a poco se eliminó la presencia de la familia michoacana o los caballeros templarios. Sin embargo, todo parecía una simulación. Algunos grupos de autodefensas fueron infiltrados y empezaron a proteger, probablemente, los negocios ilícitos. El caso de mayor relevancia fue el de Estanislao Beltrán. Se le conoció con el sobrenombre de Papá Pitufo. Entre las guardias comunitarias lo acusaron de proteger a parientes mafiosos identificados con la familia michoacana. Incluso en las redes lo señalan como el gran traidor de Michoacán. Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, que fue uno de los, por así, de los más emblemáticos, que por cierto es compadre de Jesús Méndez Vargas, Ares el Chango, uno de los fundadores de la familia michoacana, que está detenido ahora por cuestiones ahí de sus actividades delictivas. Él fue uno de los que formó esos grupos de autodefensa. A la lucha por el Estado se han sumado sicarios del grupo delictivo Cárteles Unidos y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta última organización ordenó en 2021 el secuestro de Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Quiro, fundador de las autodefensas, que fue levantado en el municipio de Tepalcatepec. Dicen que era un intento para eliminar por completo al movimiento civil. Durante 17 horas seguidas se reportaron balaceras, principalmente en la localidad de Buenavista, donde a sangre y fuego se logró el rescate del líder civil. El movimiento inició en 2013 y va en decadencia. Solo en 3 municipios sobreviven las llamadas autodefensas. En Coahuayana mantienen la paz,
En Aquila regresó el asedio criminal, mientras que en La Ruana padecen por la violencia. Y por supuesto que son muchas las ciudades, municipios, regiones del estado de Michoacán que se encuentran en disputa. Buenavista, Tepalcatepec. Sin embargo, hay una en particular que en los últimos años, vaya que sus habitantes han sufrido, incluso hasta para poder obtener alimentos, medicina y ayuda profesional. Se trata de Aguililla, ubicada en la zona de la Sierra de Tierra Caliente, que por cierto es el lugar que vio nacer a uno de los narcotraficantes más temibles y buscado en los últimos años, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Hay dos, mira, uno de este lado, allá, en la entrada para Acuaro, ¿no? Sí. El humo de la destrucción marca el camino. Sobre las carreteras se encuentran las huellas de la última batalla. Y en las localidades, quienes patrullan en las calles y plazas son los narcotraficantes, armados y uniformados. Así es la ruta hacia Aguililla, Michoacán, un municipio que llaman la cuna del narco. El periodista Miguel García Tinoco ha documentado por más de 20 años la violencia en esa zona. En Aguililla empezó realmente lo que fue el narcotráfico, particularmente con la producción de la goma de opio para la heroína. De ahí se traficaba con este estupefaciente hacia Sinaloa primero, vendían a los narcotraficantes de Sinaloa y después se traficaba hacia los Estados Unidos. El municipio de Aguililla, Michoacán, parece un pueblo de los que nadie hablaría. Apenas tiene 1,308 millas cuadradas de extensión y su población apenas rebasa los 5,000 habitantes. Sin embargo, a la mafia le interesa mucho. Se encuentra a 4 horas del puerto de Lázaro Cárdenas, el principal receptor de drogas sintéticas. También se ubica a 217 millas del puerto de Manzanillo, en Colima, el segundo más importante para el tráfico de armas y drogas. En Aguililla también inicia la ruta terrestre de cocaína y fentanilo hacia Texas. Sus montes y cuevas son ideales para instalar narcolaboratorios y además es la puerta para ingresar a la ruta de la droga en Jalisco. Eso es lo que hace Aguililla uno de los pueblos más disputados y peligrosos de México. Se hizo una sociedad de narcotraficantes michoacanos en Aguililla con los colombianos. Ahí se hizo una gran sociedad. En aquel tiempo uno de los capos más reconocidos se llamaba Félix Cornejo. Él incluso tenía una relación con García Abrego del Cártel del Golfo. A esta localidad la persigue una historia negra. En los linderos y alrededores de esta localidad, no más allá de 37 millas, nacieron quienes fueran líderes del Cártel de Milenio, los hermanos Luis y Emilio Valencia. También se cuenta a Nazario Moreno, el más loco, líder de la familia michoacana. Servando Gómez Martínez, la Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Y finalmente, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el hijo de Aguililla y líder del sangriento Cártel Jalisco Nueva Generación, quien a sangre y fuego ha intentado apoderarse de su tierra. Para mí fue impresionante ver cómo en el momento que aterrizamos en diferentes puntos del pueblo, toda la gente se metió el pueblo se quedó como fantasma. Y es que el narcotráfico se ha metido en todas partes, incluso en la política de la región. Investigaciones del gobierno de Estados Unidos le quitaron el antifaz a Adalberto Fructuoso con Parán Rodríguez, quien fuera alcalde del municipio de Aguililla de 2008 a 2011. Se descubrió que este sujeto era identificado entre la mafia con el apodo de Fruto, que colaboró con los Caballeros Templarios y con Cárteles Unidos. Además, se descubrió que traficaba con armas y metanfetaminas, llevando la droga a las costas de Florida. Se le capturó el 30 de marzo de 2021 en Guatemala. Hoy se encuentra ante un tribunal de Estados Unidos para ser juzgado. El ejército mexicano tuvo que ingresar para recuperar la paz en el municipio de Aguililla.
La madrugada del 8 de febrero retomaron las instalaciones militares de la zona, pero solo abrió otro frente de batalla. Y los pobladores de Aguililla han respondido y se han manifestado en muchas ocasiones de manera violenta ante el hartazgo, la desesperación de la poca acción por parte de las autoridades, pero sobre todo el de ser sometidos, prácticamente secuestrados en su propia comunidad por dos grupos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos. El cuartel, que se ubica sobre la carretera Apatzingán-Aguililla, fue atacado con bombas molotov. Los pobladores, enojados, reclamaron a las Fuerzas Armadas su poca actuación para acabar con la delincuencia. Sin embargo, investigaciones señalan que el narco también tiene infiltrados entre la población civil, entre los grupos que apedrean a los soldados y los hacen huir. Según la milicia, tienen órdenes de no disparar a pesar de la agresión. ¡Vámonos! Parece que la única forma que han encontrado los habitantes de Aguililla e incluso las mismas autoridades municipales, pues ha sido llegar a una especie de pacto con el narco para que por lo menos les permitan sobrevivir. Otra de las regiones de México que desde hace varias décadas se encuentra en disputa es el llamado Triángulo Dorado. Se trata de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, que tienen en común la zona de la sierra. En este lugar se dice que durante mucho tiempo Joaquín El Chapo Guzmán estuvo escondido y que en la actualidad Ismael El Mayo Zambada García, otro de los narcotraficantes más buscados, precisamente también ahí tiene su guarida. Por décadas ha sido considerado territorio de los narcotraficantes. Ellos escriben y aplican sus propias reglas. Quien no las acata puede pagar un alto precio. ¡Achalo, granada! No, otro. ¡Una gente rusa, hijo de su puta madre! Se le conoce como el Triángulo Dorado, zona donde, dicen sus habitantes, desaparece la autoridad y opera con absoluta impunidad el crimen organizado, en particular el Cártel de Sinaloa. La zona es la más disputada por organizaciones criminales. Es un área que abarca regiones de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El clima húmedo de la región facilita todo el año cosechar droga. Su geografía permite ocultar las plantaciones y los refugios de los delincuentes. A finales de la década de los 70, Estados Unidos decidió llamar a la zona de México Triángulo Dorado, debido a la relación que tenía con el famoso Triángulo de Oro Asiático, el cual conforman las fronteras de Birmania, Laos y Tailandia, naciones del sudeste de Asia y tres de los mayores productores de opio en el mundo. Durante los años 80, el Triángulo Dorado fue conquistado por el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, principal traficante de drogas de México, que nació en la comunidad de Badiraguato, que se ubica dentro de la zona. El Triángulo Dorado sigue siendo operado por grupos del crimen organizado. Ahí trabaja, ahí siembran y siempre lo han hecho el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa ahí tiene precisamente sus guaridas, sus sembradíos y la población civil que ahí habita, evidentemente que trabajan en esos campos. Aunque detuvieron al Chapo Guzmán, sigue trabajando, sigue operando. Ahí está el Mayo Zambada, ahí están los hijos del Chapo Guzmán trabajando para este grupo criminal.
Métase la moto. Que está tronando aquí también. Además de Joaquín El Chapo Guzmán, otros de los narcotraficantes que crecieron y operaron en el llamado Triángulo Dorado son Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, Ismael El Mayo Zambada, actual líder del cártel de Sinaloa, y los hermanos Héctor, Arturo y Alfredo Beltrán Leiva. Sin duda, una generación de narcotraficantes violentos. Ahí, en medio de las zonas boscosas y rutas de difícil acceso, los narcotraficantes instalan fábricas para procesar drogas sintéticas. Tan solo en el 2022, las autoridades detectaron 8 narcolaboratorios en el municipio de Culiacán y en Tamazula, Durango, una extensión del Triángulo Dorado. No dejemos de olvidar que todavía tenemos todos esos tráficos ilícitos de lo que es el Triángulo Dorado. Esta parte hegemónica que era Tamazula, ¿no? De esa parte que es lo principal, que había los cultivos. También tuvimos ahí muchas experiencias, muchos aseguramientos. Actualmente en la zona opera Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, herederos de Joaquín El Chapo Guzmán. Puro cártel de Sinaloa, pura gente de sombrero, hijos de madre, puro grupo flechas a la puro grupo flechas, pura gente del sombrero, hijos de su perra madre. A pesar de que sí hay presencia del ejército y de policías estatales, han operado con absoluta impunidad, sobre todo al amparo de los gobiernos estatales, ¿no? Eso creo que, y municipales. Yo creo que hay que decirlo con toda franqueza, ¿no? La delincuencia organizada tiene mucho más poder económico de fuego, de armas, presión política, y esto les ha permitido operar por décadas en este espacio. El Triángulo Dorado ha sido escenario de múltiples batallas, ejecuciones y atentados por décadas. Las Fuerzas Armadas del Mayo Zambada son los principales responsables de la violencia. Son los encargados, dicen, de defender el territorio. Los sicarios del nuevo cártel de Juárez y ahora los gatilleros del cártel de Jalisco Nueva Generación han intentado arrebatarles a sus enemigos sinaloenses el control de este territorio. Las muertes son incuantificables. La guerra no para por el Triángulo Dorado. El cártel de Sinaloa continúa defendiéndolo con sangre y muerte y eliminando a cualquiera que intervenga. Vamos a detenernos en Chihuahua, el llamado Gran Estado de México. Aquí precisamente surgió uno de los grupos criminales más importantes en la década de los 80, el Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, uno de los narcotraficantes mexicanos que tuvo los primeros contactos con los colombianos. Hoy lamentablemente se ha convertido en un campo lleno de sangre. Familias inocentes han sido masacradas. Por ejemplo, la familia Levarón. Es una de las muchas escenas que se viven constantemente en Chihuahua, estado con mayor extensión territorial en México, y también una de las entidades más deseadas por los narcotraficantes. Aquí en la década de los 80 fue fundado uno de los principales cárteles de droga, el de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En Chihuahua durante el 2022 se reportaron casi 2,000 homicidios, ejecuciones cometidas muchas veces a plena luz del día. El estado se convirtió en un campo de batalla principalmente en la sierra, donde todos los días se reportan balaceras. Uno de los hechos violentos que trascendió fronteras fue la masacre de 9 integrantes de la familia Levarón, en la sierra de Chihuahua. En 3 camionetas viajaban 3 mujeres y 6 niños. Los sicarios les dispararon en más de 200 ocasiones. Todos los días yo veo las noticias y yo siento que me vuelven a matar y me vuelven a quemar a mi hija. Eso me revela que estamos en un estado, se puede ser yo le llamo abandono,
un estado de abandono de parte de los responsables de nuestra seguridad, de la prevención del delito. Estamos en un estado de incompetencia. El 4 de noviembre de 2019, ellas salieron de la comunidad La Mora en el municipio de Bavispe, Sonora, y la emboscada fue pasando la frontera de Chihuahua. Ronita Levarón, de 30 años, viajaba con 4 de sus 7 hijos, 2 de ellos bebés de 8 meses. Ellos fueron las primeras víctimas de los asesinos, quienes no solo balearon su vehículo, también le prendieron fuego con sus integrantes aún vivos. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up. Ese sistema que fuimos heredados es el que permite esto que nosotros ahorita le llamamos impunidad. Pero a la mucha, entonces, para que haya unidad, para que nuestro sistema sea punitivo, también se requiere de voluntad. Y la voluntad parece ser que muchas veces por todos lados se pinta de verde. En Chihuahua operan actualmente 2 grandes cárteles de la droga, el de Juárez y Sinaloa, pero cada uno tiene subdivisiones. Tenemos un cártel histórico local que tuvo mucha notoriedad en los años 90, que es el cártel de Juárez, ¿no? Sin embargo, se ve que en los últimos años ha existido cierto acercamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, ¿no? Actualmente Chihuahua es una región en disputa, probablemente por pequeños cárteles locales, pero lo que vemos ahorita es sobre todo una disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. El cártel de Juárez es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México. Desde sus inicios, el grupo se ha centrado en el narcotráfico, pero se ha involucrado en temas de trata de personas y secuestro. La organización controló el corredor de contrabando entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en las décadas de 1980 y 1990, así como la mitad de todo el narcotráfico mexicano. Tras la muerte de Aguilar Guajardo en 1993, fundador del cártel de Juárez, Amado Carrillo tomó el control de la organización. Debido a la forma en la que operaba y a la gran flota de aviones que logró juntar, fue conocido como el Señor de los Cielos. Fue uno de los principales socios del capo colombiano Pablo Escobar Gaviria. Era muy simple la operación. El colombiano líder del cártel de Medellín se encargaba de la producción y entregarle las toneladas de cocaína, y el Señor de los Cielos de transportar la vía aérea de México hasta los Estados Unidos. Con el tiempo llegó a dominar al menos la mitad de todo el tráfico mexicano e incluso extendió sus operaciones a Centro y Sudamérica. Actualmente, el cártel continúa operando, particularmente a través de sus brazos armados. El programa de políticas de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México estima que en Chihuahua existen 12 células criminales que trabajan por dinero y droga para los 2 grandes cárteles que operan en la zona. Y es entonces que Gente Nueva, El Jaguar, Cártel del Poniente, Artistas Asesinos, Los Mexicles, Los Salazar, Nuevo Cártel de Juárez, La Güera, La Línea, Los Cabrera y Los Salgueiro encabezan la ola de violencia que viven los habitantes del llamado Gran Estado. ¡A sus 11, coman! ¡A sus 11! Así es, debido a su gran extensión, en ocasiones es muy complicado para las autoridades dar con estos grupos de delincuentes. Delincuentes que por supuesto conocen a la perfección todos los terrenos y los principales secretos del Gran Estado.
De acuerdo con los especialistas y sobre todo revisando un poco la historia del mundo del narcotráfico, el homicidio de la esposa y los hijos de Héctor El Güero Palma del Cártel de Sinaloa terminaron con esos pactos, esos códigos internos en el mundo de los cárteles de la droga. Respetar a la familia. Lamentablemente, hay otras reglas que se han roto. Por ejemplo, hoy la iglesia ha sido una de las principales víctimas de estos delincuentes. Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di 2 religiosi fratelli miei gesuiti e di un laico. Quante uccisioni in México. Hasta la Santa Sede del Vaticano llegó la noticia del ataque del narcotráfico contra la iglesia. En México, los cárteles del crimen organizado amenazan, secuestran y matan a religiosos sin importar las consecuencias. El 21 de junio de 2022, los focos rojos se encendieron con el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, clérigos que dedicaron toda su vida al servicio social de los indígenas. Los religiosos se encontraban en la comunidad de Cerocagui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, un lugar con alta influencia del crimen organizado. Ese día, los sicarios liderados por José Noriel Portillo, alias El Chueco, balearon las puertas de la iglesia e ingresaron al recinto. Minutos más tarde asesinaron a los curas, a sangre fría, sin miramientos, a pesar de que los jesuitas solo intentaban proteger a un guía turístico que buscó refugio en la parroquia. Sí, yo creo que se ha perdido respeto por la persona, ¿no? En términos generales. Claro que al ser personas tan significativas en las comunidades y como decíamos, de una atención de muchos años, de un amor y atención a esta zona que ha sido azotada por el narcotráfico, por la delincuencia organizada desde hace muchos años. El Centro Católico Multimedia registra homicidios de religiosos en 19 entidades de México desde 1990 hasta el 2022. Guerrero es el estado más peligroso para la iglesia, con 10 asesinatos. Le sigue Veracruz con 8 homicidios, mientras que en Michoacán, Chihuahua, Estado de México, se reportaron 7 muertes. Baja California Norte, 5 ejecuciones. Puebla con 4. Colima, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, 3 crímenes en cada entidad. Oaxaca, Guanajuato, Nayarit, con 2 más. Y Morelos, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Sinaloa, una ejecución en cada una de estas últimas entidades. Esta contabilidad de más de 70 ataques, muertes violentas de nuestros hermanos sacerdotes y religiosos, si lo contamos todavía años atrás del sexenio de Felipe Calderón. Entonces, como ves, no es una situación de partidos, es una situación que atraviesa todos los gobiernos, pero que se va agudizando, ¿no? El caso de los padres jesuitas asesinados en la Sierra de Chihuahua, lamentablemente, no es el único caso. Por desgracia, se han dado diferentes atentados en contra de otros personajes de la Iglesia Católica. Sin duda, también han sido víctimas de esta desmesurada e incontrolable violencia que hay en el país. Los representantes de la iglesia durante años han tenido que pagar a las mafias para conservar la paz y tranquilidad de las comunidades e incluso de ellos mismos, reveló el investigador José Antonio Ortega. La Iglesia Católica sea víctima de estos grupos criminales y de sus milicias privadas que les cobran derecho de piso a las iglesias y también cuando hacen las fiestas de sus santos patrones con las ganancias al 50%. En medio de la ola de violencia que alcanzó a los religiosos, destaca el ataque al sacerdote Felipe Vélez de la diócesis de Chilpancingo, en Guerrero. Pese a la herida, el clérigo se recuperó en un hospital. Tras estas agresiones,
integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, hoy el grupo más poderoso y sanguinario según las propias autoridades, exhortó a respetar a los sacerdotes. Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter, no meternos con ninguna religión, ni sus pastores o seguidores, especialmente con los católicos, no molestar a los sacerdotes como se ha estado viendo últimamente. Creo ellos se merecen un respeto especial, son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita. De las balas no se escapa nadie en México, ya que hay cárteles que no tienen códigos de respeto, imágenes o hábitos que los detengan. Después de lo que hemos visto, por supuesto que queda claro que hoy en día muchos de estos criminales, integrantes de los cárteles de la droga, no respetan a nadie. Las víctimas en México en los últimos 15 años ya rebasan las 400,000. No es una guerra en donde solamente ellos están asesinando. Muchos inocentes, como hemos visto, también han sido lamentablemente alcanzados por estas balas.